pandemia. Y otro efecto de la pandemia, entre enero y agosto del año pasado, las cirugías oncológicas se redujeron en un 22%. La cifra representa casi 4.000 intervenciones menos en comparación a igual periodo 2019, esto debido a los efectos de la crisis sanitaria. Analizamos las consecuencias de este escenario junto a Inti Paredes, coordinador de cirugía oncológica y telemedicina en la Fundación Arturo López Pérez. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. A ver, estábamos dando la cifra. ¿Cómo se sobrelleva esto? También entendiendo la premura por la atención a los pacientes COVID-19, lo que ha sido la suspensión de cirugía electiva, también el tema del diagnóstico y tratamiento. Todo lo que sucedió el año pasado, desgraciadamente, se sigue extendiendo y eso es una nueva pandemia u otra pandemia que se está desarrollando. Así es, la situación se ha complejizado, yo creo, más de lo que uno esperaría posteriormente a la segunda ola, debido a que efectivamente la suspensión de la cirugía electiva causó un impacto no solamente en aquellos pacientes que tenían diagnóstico precoz y iban a iniciar su tratamiento oportuno, sino que aquellos que ya estaban programados y cuya cirugía tuvo que ser suspendida. Ahora, también hay que hablar que acá hay como dos escenarios diferentes, lo que son los pacientes GES y los pacientes no GES. La lista de espera de los pacientes GES y el retardo efectivamente tiene un impacto importante. Y es dramático también considerar que algunas cifras hoy día, considerando aquellos pacientes que en espera fallecieron, no son menores. De hecho, el 25% de estos casos aproximadamente corresponden a cirugías digestivas de cáncer de colon, cáncer gástrico. Cáncer de mama es casi un 14%. Entonces estamos hablando de pacientes que estaban en espera de atención que no pudieron entrar al sistema. Pero el caso de los pacientes no GES es aún más dramático. La lista de espera de pacientes, general estoy hablando, no GES, de primera consulta estamos hablando de 1.682.000 pacientes. El caso de la lista de espera quirúrgica no GES son sobre 286.000 pacientes. Estamos hablando que es un volumen muy grande. Y aquí empieza la dificultad, porque son pacientes que compiten por los mismos cupos. Entonces tenemos cirugías de pacientes no oncológicos y cirugías de pacientes oncológicos. La gran diferencia es que los pacientes con cáncer no pueden esperar. El tiempo les juega en contra. Y si no damos un tratamiento oportuno, no solamente impacta sobre la sobrevida del paciente y el outcome quirúrgico, sino también sobre los costos. Y eso lo hace más dramático. Nosotros el año pasado iniciamos un proyecto con el Ministerio de Salud y junto con FONASA para ayudar justamente a dar cobertura a los pacientes no GES con indicación de tratamiento oncológico, puntualmente focalizado en cirugía y radioterapia. Lo interesante de este proyecto es que finalmente logramos dar cobertura a pacientes que estaban en listas de espera y que no tenían posibilidad de acceder producto de la primera ola. Y después, producto de la segunda ola. Lo que hemos visto es que las condiciones de estos pacientes que están llegando son bastante avanzadas desde el punto de su enfermedad. Ya no llegan a estadios iniciales, llegan a etapas tan avanzadas que a veces el tratamiento no logra ser curativo. Y por lo tanto la opción que nos queda simplemente es dar una atención paliativa o eventualmente mejorar algo la calidad de vida. Claro, que se va desarrollando la enfermedad y ese es el problema. Y quiero tratar de hacer alguna comparación con respecto a lo que fue la primera ola, como usted decía, y la segunda ola. En la primera ola, la pregunta es, ¿no se desarrollaron, no se hicieron cirugías oncológicas y eso ha cambiado con respecto a esta situación en particular? ¿Por qué lo pregunto? Porque cuando se habla y se anuncia por parte del Ministerio de Salud que se suspende la cirugía electiva, se dice, bueno, pero a diferencia de la primera ola van a haber excepciones, porque de todas maneras hay pacientes que no pueden esperar. ¿Eso ha habido alguna diferencia con respecto a la cirugía oncológica de la primera ola y la segunda ola? Sí, ha habido una diferencia. Debo reconocer que en sentido la relación con el Ministerio de Salud y con los prestadores que damos cirugía oncológica ha sido bastante fluida. En el sentido que, por ejemplo, hubieron algunos centros oncológicos, tanto públicos como privados, que fueron declarados centros no COVID, justamente para asegurar que estos pacientes no suspendieran su tratamiento. Y eso la verdad que han dado bastante bien, pero no es suficiente. O sea, la verdad que el impacto se produce porque la demanda es muy alta y las condiciones en que llegan los pacientes no es tan simple como uno pensaría. La verdad que hay una serie de estructuras que juegan en contra. Al tener que ocupar un pabellón se requiere más una cama donde el hospitalizado. Si el paciente es más grave, va a estar más días hospitalizados. Si está más días hospitalizados, va ocupando todos los recursos de apoyo. Por lo tanto, le coarta la entrada a otros pacientes. Así que la situación sí. La segunda ola fue enfrentada de mejor manera y eso es un reconocimiento mutuo, creo que hacemos tanto los prestadores de salud con el ministerio. Pero creo que el esfuerzo tiene que ser aún mayor. ¿Y qué esfuerzo se necesita, doctor, en ese sentido, dentro de la contingencia, de lo que se desarrolla con esta crisis sanitaria de COVID-19, con lo que se podría hacer? ¿Qué es posible acá? Yo creo que hay dos cosas que eventualmente van a ser necesarias, sí o sí.
los prestadores que dan servicios oncológicos van a tener que organizarse con una red oncológica público-privada. No creo que solamente la red pública per se pueda cubrirlo. Se requiere mejorar de alguna forma la información disponible a los pacientes con cáncer para que puedan moverse rápidamente entre una institución y otra. Hay que recordar que los pacientes pueden tener exámenes atrasados. Hay que retapificar al paciente, por lo tanto hay que pedir los exámenes nuevamente y actualizarlos. Hay que programar diferentes fases del tratamiento. Cuando uno llega tarde, no basta con un tipo de tratamiento, ya sea cirugía o radioterapia. Hay que hacer combinaciones de diferentes tratamientos. Si la laguna entre estos es muy grande, finalmente el tratamiento que uno puede alcanzar no es el óptimo. Entonces, necesitamos, por un lado, mejorar la coordinación entre prestadores públicos y privados que dan servicios oncológicos. Mejorar la integralidad del tratamiento, asegurando que los tratamientos se puedan sincronizar de manera fluida. Y asegurar, por un lado, que FONASA también genere un financiamiento acorde al tipo de prestación que es el cáncer. Hoy día se está evaluando el tema del GRD como forma de pago para pacientes oncológicos. Y eso necesariamente no cubre los costos reales de lo que es el tratamiento de un paciente con cáncer. Ahora, todos estos temas están siendo abordados en conjunto con, en el caso nuestro como la Fundación, con FONASA y con el Ministerio de Salud de manera muy fluida. Creo que el trabajo que estamos haciendo va a mostrar efectos muy prósperos de aquí en adelante. Sí. Pero sí es necesario que la coordinación se dé. Yo creo que eso es clave para la mejor gestión de los pacientes oncológicos. Me puedo equivocar en la fecha, pero creo que la memoria que tengo, meses antes de la pandemia, se daba un hito bien importante en todo esto que estamos comentando, que es la Ley Nacional del Cáncer. Fue promulgada, finalmente se publicó, luego una discusión bastante larga, donde habían consensos, pero que obviamente en la discusión legislativa se atrasó bastante. Esta Ley Nacional del Cáncer se ve, y los efectos más bien, más que la ley, lo que implica la ley, de alguna manera, esta situación de pandemia, lo que estamos comentando en el contexto, ¿es un retroceso a eso que se había implementado por la norma? Lo que pasa es que la ley en estricto rigor no se ha implementado desde el punto de vista de su ejecución formal. Faltan todavía los reglamentos y el financiamiento finalmente no fue ejecutado como inicialmente fue pensado. Y eso, claro, si uno considera el entorno que estamos viviendo, es un entorno excepcional. La pandemia efectivamente causa una distorsión de cómo los sistemas se articulan. Y lo que ha sucedido con el cáncer puntualmente, que no ha tenido probablemente el impacto que uno quisiera desde el punto de vista de la política sanitaria. Y esto es algo que hay que hacerse responsable. El problema es que hoy día no podemos abordar los problemas como inicialmente pensábamos, que era fortalecer la prevención del cáncer, diagnóstico precoz, llegar en forma oportuna. La situación hoy día es tan compleja que tenemos que lidiar con pacientes que ya están diagnosticados cuyo tratamiento no se ha ejecutado. Y me imagino, doctor, perdón, en algunos casos también pacientes que no han tenido el diagnóstico temprano, principalmente porque durante el año pasado todo lo que fue diagnóstico temprano se fue reduciendo también, y eso genera que lleguen pacientes con una enfermedad bastante más avanzada, y ese es el problema. Por eso te digo, o sea, finalmente acá tenemos una situación, ya vemos una tormenta perfecta. Tenemos por un lado un screening deficiente, estamos llegando tarde con diagnóstico, y aquellos que hemos llegado con diagnóstico llegamos tarde con tratamiento. Entonces, cuando se juntan estas dos interconsultas, tenemos pacientes en etapas avanzadas, etapas intermedias y etapas incipientes. ¿Cuál priorizo? Y esa complejidad nos vamos a enfrentar a eso durante este año y probablemente los años que vengan. La única forma que yo personalmente que podemos resolver esto es que generemos una coordinación entre todos los prestadores oncológicos para lograr dar la mayor cobertura posible en el menos tiempo. Si logramos hacer eso, no solamente va a tener un buen impacto sobre el resultado del oncológico del paciente, sino también podemos optimizar el uso de los recursos y bajar los costos. Ahora, esta coordinación es compleja, requiere múltiples prestadores, múltiples servicios. Y por lo tanto, creo yo que el Departamento del Cáncer, el Ministerio de Salud per se, deben ser los articuladores de esta red público-privada oncológica. La ley del cáncer lo establece, pero tenemos que hacerlo práctico. Tenemos que llevar esto a una ejecución que haga sentido para los pacientes con cáncer. Con un sistema, me imagino, moderno, coordinado, doctor, al entender su análisis, digamos, entendiendo y recapitulando de que hay muchos prestadores, pero que tienen que irse comunicando entre ellos, y para eso tiene que haber un articulador o un ente articulador, que uno pensaría a la rápida que es el Ministerio de Salud. Obviamente la pega del Ministerio de Salud actualmente está concentrada por razones obvias en el COVID-19, pero también se ha dicho muchas veces que el resto de las patologías, entre ellas el cáncer, tiene que ser abordada, porque si no, ese va a ser un problema no de mañana, sino de hoy, que se va acumulando. Así es. O sea, una diferencia en el cáncer con otras enfermedades es que el tiempo juega en contra. Claro. Mientras más tarde llegamos, no solamente tenemos peores resultados en tratamiento, los costos aumentan. Y ese es un impacto no solamente sobre la persona, sobre el entorno familiar de la persona y sobre el conjunto de la sociedad.
Esto significa que necesitamos actuar de manera rápida, coordinada y oportuna. El articulador acá es clave. Necesitamos que efectivamente el Ministerio tome un poco la red público-privada y logre articular las partes y piezas. Si eso no se da, cualquier tiempo que perdamos juega en contra. Y eso creemos nosotros que es el core central para que efectivamente se articule bien. Hay algo que hemos estado conversando también en el fondo, que tiene que ver cómo la información de estos pacientes se mueve. No hay una plataforma de trazabilidad de pacientes oncológicos que permite saber el estado del paciente dependiente del prestador que le ejecute alguna actividad o prestación. Si nosotros logramos ordenar esto, finalmente logramos saber en qué estadio está y qué tipo de tratamiento requiere según cada etapa. Eso es clave. Y para eso también se requieren sistemas tecnológicos que de alguna forma den cuenta de un apoyo a la gestión del paciente con cáncer. Por último, y quiero ir a ese tema, la tecnología, ¿cómo puede ayudar en este contexto en que vemos que todo está en contra, digamos? ¿Cómo puede ayudar eso? Pensando también que la pandemia ha levantado la posibilidad de que lo telemático, dentro de lo posible, digamos, o la tecnología en términos de coordinación y comunicación puede ayudar bastante en este tema. Yo creo que en este caso la tecnología va a jugar un rol clave, por dos razones. Por un lado, porque la telemedicina ha demostrado ser altamente eficiente, a lo menos la interacción de la primera consulta con el paciente, los pacientes con sospecha de cáncer. Solamente para darte una cifra, en el caso hoy día de la Fundación Arturo López Pera, nosotros el 31% de todas las atenciones se realizan por telemedicina, lo cual rompe estos límites geográficos, distancias, dificultad de acceso, uno puede llegar más. Pero la segunda etapa tiene que ver con que hay muchas prestaciones hoy día que quedan almacenadas en diferentes prestadores. Cada prestador guarda la información del paciente y no hay una unidad que unifique esto para mostrar las partes y piezas que constituyen la línea de tiempo de un paciente con cáncer. Sus escáneres, su PET, todos los exámenes de laboratorio, sus intervenciones quirúrgicas, sus protocolos operatorios, su epicrisis de alta de una hospitalización. Si eso logramos ordenarlo, cualquier persona que pueda verlo tiene una visión rápida de en qué estado está el paciente. Hoy día esta información se manda por correos, por planillas Excel. Literalmente estamos totalmente desfasados en el uso de la tecnología para este caso de pacientes, donde realmente el rol es importante, pero tenemos que ser capaces de entender cómo usar esta tecnología en pro del paciente. Por lo tanto, si tuviera que separarlo, serían como tres ámbitos donde la tecnología juega un rol. El ámbito de la telemedicina per se, que aporta valor. El ámbito de los sistemas con un gran repositorio de información oncológica. Y una tercera que es una herramienta de gestión de pacientes con cáncer, que permite hacer gestión de casos de tal manera que no nos perdamos y sepamos todos, independiente del prestador, en qué estado está ese paciente. Si esa información la entendemos rápido, llegamos oportuno y el tratamiento es el adecuado. Si no, empezamos a repetir exámenes y hacer procedimientos que son inefectivos en el manejo de esos pacientes. Doctor Paredes, muchísimas gracias nuevamente por estos minutos con Canal 24 Horas. Que esté muy bien, buen día. Gracias a ti, Nicolás. Gracias. Chao. Hacemos una pausa, ya regresamos.